Sean bienvenidos a esta charla organizada por el Museo de la Universidad de Costa Rica en el marco de la exposición El Reino de los Hongos. Les invitamos a visitarla en la Plaza 24 de Abril, ubicada en la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica, en San Pedro de Montes de Oca. Esta charla se desarrolla en el marco de esta exposición de una serie de charlas que hemos venido desarrollando durante todo el periodo de la exposición. Esta charla va a ser grabada también para que posteriormente puedan acceder a ella y en nuestro canal de YouTube del Museo de la Universidad de Costa Rica, ahí pueden visitar las otras charlas que hemos tenido en el marco de esta actividad, que en total son 8 temas diferentes. En esta mañana tenemos el gusto de compartir este espacio y esta charla con María del Milagro Granados Montero. Antes de esto, les agradecemos a todos que puedan seguir nuestras actividades del museo en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, de Instagram y nuestro canal de YouTube como Museo de la Universidad de Costa Rica para que puedan estar enterados de otras actividades. Y en el marco de esta feria de hongos, de esta exposición de hongos, vamos a tener una feria el 19 y 20 de marzo para que lo tengan en cuenta y puedan asistir también. En las redes sociales vamos a estar brindando el detalle de esta actividad. Bueno, y sin más, agradecerles a todos y a todas, casi 100 personas inscritas en esta actividad, estudiantes y funcionarios de diversas entidades, universidades públicas y otras instituciones públicas y privadas, así que sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Le damos las gracias, por supuesto, a nuestra conferencista de esta mañana, María del Milagro Granados Montero. Ella es ingeniera agrónoma con maestría en protección de cultivos y doctorado en sistemas de producción agrícola tropical sostenible con énfasis en fitopatología. Es docente asociada de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica desde septiembre del 2024, investigadora adscrita a la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno y al Centro de Investigaciones en Estructuras Microscópicas. Ha sido profesora y coordinadora de múltiples cursos diversos relacionados con las temáticas de su profesión y ha recibido múltiples reconocimientos por su excelencia profesional. Es colaboradora de la Sociedad Internacional para la Conservación de Hongos y del Centro Internacional de Agricultura y Biociencia. Ha escrito y publicado más de 28 artículos en revistas indexadas y es editora del libro Principales Problemas Fitosanitarios del Cultivo de Cebolla en Costa Rica, coautora de otras publicaciones. También es presidenta de la Asociación de Profesionales en Enfermedades de Plantas de Costa Rica, miembro de múltiples comisiones de trabajos de acción social de diversas unidades académicas y ha participado como tutora o revisora en 17 trabajos finales de graduación en sus últimos años. Tiene además participación en ponencias y pósters en más de 10 congresos en los últimos 7 años de trabajo. Así que será un gusto para nosotros escuchar esta presentación de Milagro. Vamos a tener una presentación de aproximadamente 40 minutos y luego vamos a tener 20 minutos de preguntas y comentarios. Entonces les agradecemos a ustedes poder ingresar sus comentarios en el chat por escrito y al finalizar la presentación de Milagro vamos a estar dando espacio para estas preguntas. Así que nuevamente bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias Milagro por estar acá con nosotros y compartirnos este espacio de tanto valor. Te Claro, escuchamos. con mucho gusto, muchas gracias. Nada Gracias. más, sí, nada más ahí que dijiste que empecé a trabajar en AUN en septiembre del 2024 y es en septiembre del 2004. Eh, ok, ¿me escuchan todos bien? Sí. Sí, excelente. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a hablar de los hongos que comen plantas. Ok, ¿y por qué los hongos comen plantas? Vamos a ver, está como un poquillo lento el internet, ojalá que no nos vaya a causar problemas. ¿Por qué los hongos comen plantas? Eh, Tenemos primero que recordar que los únicos organismos que son capaces de producir su propio alimento
son las plantas y algunas algas. Los organismos que tienen un pigmento que se llama clorofila y que los hace verdes, ¿verdad? Entonces, por eso los árboles, las plantas en general tienen la capacidad de producir su propio alimento. Okay, ahí está. Ok, entonces un hongo es un organismo que necesita comerse otros organismos para alimentarse, porque él no tiene la capacidad de producir su propio alimento. Entonces un hongo es como nosotros, las personas, ¿verdad? Que necesitamos consumir plantas, necesitamos consumir proteínas, necesitamos consumir carbohidratos para poder alimentarnos, para poder desarrollarnos, para poder multiplicarnos y para poder reproducirnos. Muchas veces cuando hablamos de hongos pensamos en los hongos que nos comemos, porque nosotros también podemos comernos el hongo, ¿verdad? Y pensamos, por ejemplo, en los champiñones que le ponemos a la pizza o que le ponemos a los espaguetis. Ese es un tipo de hongo. Son hongos que se llaman macrohongos, son hongos grandes que nosotros podemos ver a simple vista. Y normalmente estos hongos grandotes que podemos ver a simple vista son hongos buenos, como el hongo de Mario Bros, que era bueno y que ayudaba a Mario. ¿Okay? Hay algunos otros hongos que no podemos ver a simple vista, que pasan ahí como escondidos, como desapercibidos. Esos se llaman microhongos. La mayoría de estos hongos que comen plantas, que se alimentan de las plantas y que les causan alguna enfermedad, un daño, son de este tipo. Entonces podríamos decir que son como el hongo malo que salía en Mario, ¿verdad? Y ese hongo malo, que es el hongo que se puede comer a las plantas, está siempre como mal encarado y tiene unos dientotes para poder ir a, entre comillas, mordisquear las plantas y comer. ¿Ok? Entonces digamos que estamos pensando en hongos malos, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué son malos? Porque se comen las plantas que, por ejemplo, que cultivamos, ¿verdad? Por ejemplo, en este arbolito de naranja, esos hongos se pueden comer las hojas, esos hongos se pueden comer los frutos, esos hongos se pueden comer las ramas, se pueden comer el tronco e inclusive se pueden comer las raíces. Pueden comer cualquier parte de la planta. Y eso es lo que llamamos hongos fitopatógenos. ¿Okay? O sea, hongos que comen plantas. ¿Qué clase de planta le gusta comer a estos hongos? De todo. Okay, estos hongos son malos pobres, decía mi abuelita, comen de todo. Digo, buenos pobres, perdón, son buenos pobres porque comen de todo. Ellos no tienen ninguna restricción. Hay hongos que les gusta comer árboles grandes, ¿verdad? Que pueden ser forestales o puede ser que estén en un bosque. Les gusta comer árboles ornamentales. Vamos a ver si puedo poner esto para que vean mejor mi puntero. Les gusta comer árboles ornamentales. ¿Sí? Les gusta comer árboles ornamentales, les gusta comer maíz, ¿verdad? Maíz de donde salen los elotes para hacer las chorreadas. Muchas veces los hongos se comen todo el maizal y ya no vamos a poder tener maíz, por ejemplo, para llevar a la feria a los productores y nosotros comprar y poder hacer tortillas, hacer chorreadas, etc. Se comen plantas de banano, hay un hongo muy perjudicial que está en otros países, a Costa Rica todavía no ha llegado por dicha y gracias a Dios, que se come los bananos, ¿verdad? Ahí me pasa. Hay hongos que comen café, las plantas de café, les encanta de todo, tomate, ¿verdad? Digamos todas las hortalizas, el aguacate les encanta, les encantan las frutas, entonces los hongos comen de todo. ¿Qué pasa cuando, vamos a ver si quitamos esa varilla, qué pasa cuando los hongos están comiendo las plantas? ¿Cómo se ven? Bueno, por ejemplo, si alguien ha tenido un hongo en las uñas, ¿cómo se ve? Ya la uña no se ve bonita, ¿verdad? Si tenemos un hongo en las uñas, la uña se empieza a ver como esta hojita que está aquí, que se empieza a ver como negra, como rara, como fea. Así se ven las plantas. Cuando las plantas están enfermas porque un hongo se las está comiendo, un hongo las está infectando, entonces puede ser, por ejemplo, vean el arbolito de naranja, ya no tiene la cantidad de hojas que tenía antes porque ya el honguito se las comió o hizo que las hojas se cayeran,
Los frutos ya no son amarillitos y dulces, sino que son duros, se ponen de otros colores, ya no se pueden consumir. Las plantillas de maíz también se ponen todas deprimidas, ¿verdad? Porque están enfermas. Muchas veces lo que tienen enfermas son las raíces y no pueden absorber entonces el agua. Plantitas de tomate, vean cómo se ven las manzanas, las sandías. Muchas veces nosotros compramos en la feria fruta, las ponemos en el refri y no las comemos pronto y cuando las vamos a sacar están llenas como de majaduras negras, a veces tienen hasta pelillos, ¿verdad? Todo eso son enfermedades o provocadas por hongos, es decir, hongos que se están comiendo nuestras frutas, nuestras plantas. Ok. Vamos a ver ahora síntomas de la vida real. Está como lerdita la internet. Ok, entonces, por ejemplo, roya del café. Tal vez alguien ha oído hablar de ese término, roya del café. Roya es la enfermedad, ¿ok? La enfermedad que causa este honguito que está aquí. Esto que están viendo aquí, como estas semillitas amarillas, es el hongo. Vean cómo se ve en la planta del café, en las hojitas del café, todo por debajo. Parece como cuando uno come chetos o meneitos y le quedan los deditos todos llenos de ese polvillo anaranjado. Digan que eso es una roya, así se ve en el café y vean cómo la planta de café se defolió. O sea, perdió sus hojas debido a la enfermedad por este hongo. Ahora, ¿qué pasa? Porque es importante conocer acerca de este tipo de organismos. Porque, por ejemplo, pueden causar epidemias. Ya conocemos todos esta palabra, ¿verdad? Que nos detonó por mucho tiempo. Epidemias. ¿Qué son epidemias? Son muchísimas plantas, por ejemplo, de café que están enfermas, en este caso son roya. ¿Y qué es lo que pasa? Que si están enfermas, las plantas ya no van a poder producir la cantidad de café necesaria para la venta, por ejemplo, y toda una población, por ejemplo, en la zona de Los Santos, que mucha de su economía vive alrededor del café, pues se ve afectada. Entonces, las enfermedades de las plantas tienen un componente social y económico muy importante, porque puede hacer que todo un cultivo, el café, el banano, por ejemplo, ha desaparecido. En Colombia, por ejemplo, entró este hongo que yo les digo en banano y toda una gran parte de Colombia ya no tiene la posibilidad de sembrar banano. ¿Qué pasa? Que todas las personas que trabajaban en el cultivo del banano, pues se ven afectadas, ya no tienen trabajo y tienen que emigrar a otras zonas. Otra enfermedad del café, esta se llama antracnosis. Muchas veces, ven, les pongo esto, son noticias reales que han salido en internet, ¿verdad? En los noticieros. Enfermedades muchas veces que son silenciosas, que no sabemos que están ahí, pero que ahí están y que en un momento explotan, por decirlo de alguna forma, y tenemos problemas serios en los cultivos. Vamos a ver, ¿a quién no le gusta la fresa? Yo creo que la fresa es uno de los productos más codiciados, ¿verdad? Por todas las personas de cualquier edad y nos gustaría que las fresas estén así. Muchas veces vemos que, por ejemplo, los productos agrícolas se ponen muy caros. A veces las fresas están carísimas. ¿Por qué será que las fresas son tan caras? Bueno, cuesta mucho cultivarlas. Se enferman mucho, ¿verdad? Entonces, vean, esto es una fresa enferma. El productor tenía cientos de fresas de este tipo y ya no se pueden cosechar. Y a veces nosotros cuando las compramos, pues ya vienen muy maduras o vienen majadas y podemos ver este tipo de crecimiento, que son como un montón de agujitas o de pelitos, veanla de aquí abajo. Y pues todo esto son hongos, todo esto son hongos. Los hongos normalmente lo que producen son ese montón de pelitos que se están comiendo las fresas, ¿verdad? Pues para ellos también les gusta. Lo que les hablaba de que a veces se pone muy caro. Si recordamos nosotros, cuando vamos a hacer los tamales en diciembre, siempre el chile está por las nubes, ¿verdad? Ahora hasta hace poquito la papa todavía sigue cara, el tomate ya mejoró un poquito el precio, pero estaba muy caro. Y esto se debe a que hay enfermedades en las plantaciones, los productores tienen que lidiar, vean, estos chiles ya no se pueden vender, se van cayendo. Muchas de estas enfermedades son provocadas por hongos que se están comiendo estos cultivos. ¿Por qué? Por las condiciones ambientales que están favoreciendo a que el hongo se desarrolle.
¿Cuáles son esas condiciones? Normalmente mucha humedad. Entonces, por eso ustedes van a ver que en los meses de invierno los cultivos, sobre todo las hortalizas, se ponen mucho más caras. ¿Por qué? Porque hay mucha pudrición, lo que llamamos pudrición, como lo vemos en esta caja de tomates, ¿verdad? Y eso es causado por hongos que se están comiendo los tomates y que ya el productor entonces no los puede vender. Y como les digo, entonces los precios se van por las nubes, ¿verdad? ¿Hasta cuándo se mantendrá esto así? Preguntaban en Teletica. Bueno, hasta que las condiciones ambientales mejoren, ¿verdad? Cuando ya tengamos un poquito más de sol, un poquito más de viento, que permita que los cultivos se puedan secar, orear, decía mi abuelita, ¿verdad? Y entonces esta es la razón por la que muchas veces los cultivos se ponen tan caros. Entonces, como les decía, igual que cuando las personas tenemos síntomas de alguna enfermedad, pues las plantas también tienen síntomas que nos hacen ver que están enfermas, en este caso por hongos. Vean, esto es un cultivo de repollo, una plantación de repollo, un repollal. No sé cuánta gente lo conoce. Esto es un repollal de la zona alta de Cartago. Y vean que hay algunos, bueno, y estas son plantas enfermas. Vean, esta es un repollo que fue completamente consumido o que está siendo consumido por un hongo. ¿Okay? Vean que quedan como momificados. Ya son repollos que no se pueden comercializar. Naranjas. Revisen en los palitos de naranja de la casa. Casi siempre alguien en el barrio, las abuelitas, tienen algún palito de naranja por ahí, que son súper fuertes, ¿verdad? Hay palitos de naranja o de limón que están ahí desde que la bisabuelita la sembró y tienen 20, 30, 40 años de estar ahí. Ellos son muy nobles, por decirlo de alguna forma, porque siempre producen algo, pero si ustedes se fijan en las ramitas de ese arbolito de naranja, por ejemplo, este es de mi casa, y vean las florcitas que huelen riquísimo además, casi siempre las vamos a encontrar con estas coloraciones. Las hojitas normalmente son blancas, pero muchas veces las vamos a encontrar con esas coloraciones como cafezuzcas, ¿verdad? Y uno dice, ah, sí, es que la florcilla ya pasó, ya se le está pasando la floración. Bueno, realmente es que ahí hay un hongo que se está comiendo esa florcita, ¿ok? Y ese hongo, ¿qué hace? Que los frutitos se queden de este tamaño. Si logran ver aquí hay frutitos que se están formando, pero se van a caer y no van a permitir que se desarrolle la naranja completa. Entonces muchas veces, ve, y queda este disquito, muchas veces decimos, qué raro, ese palito si tiene muchos años, casi siempre hecho, pero este año casi no echó naranjas. Es porque este año tal vez fue muy húmedo, las florcitas se enfermaron y los frutitos se cayeron, ¿ok? Hubo un aborto y se cayeron los frutitos. Cosas que hemos visto tal vez también en la casa, en las flores, ¿ok? Entonces, estos son flores de orquídeas y a veces vemos todas estas manchitas que presentan las flores, se ponen primero muy lindas, florecen. Cuando se van poniendo más viejitas, entonces los honguitos andan en el ambiente, nosotros no los vemos. Tienen estructuras muy, muy, muy pequeñitas que andan en el ambiente y una vez que la florcita está más viejita, como ya va a estar más viejita, entonces va a tener menos resistencia a las enfermedades, ¿verdad? Es como cuando nosotros ya estamos, digamos, ancianos, entonces es más fácil que nos podamos enfermar. Y sobre todo las flores porque son un tejido muy frágil, entonces los hongos pueden hacer fiesta, que llamamos. Y vemos todas estas manchitas son hongos que se están comiendo esas flores. ¿Okay? Todo esto es que la flor le está sirviendo de alimento al hongo. Al hongo no lo vemos. ¿Okay? ¿Cómo lo podemos ver? Por medio de un microscopio. ¿Okay? Es un aparato en el que nosotros podemos agarrar una manchita de estas que tiene la flor, hacer una preparación especial y ver todas las esporitas. Cada una de estos puntitos que están aquí es una esporita. ¿Y qué es una esporita? Es como una semilla de una planta. ¿Okay? Es la estructura, la particulita que le permite al hongo reproducirse y dispersarse. ¿Okay? Pero nosotros casi nunca lo podemos ver a simple vista. ¿Cuándo los podemos ver a simple vista?
¿Recuerdan las fotos de las fresas? Que yo les decía que a veces las dejamos en la refri, se llenan de pelitos y a veces esos pelitos arriba tienen como unos puntitos negros. Que esos puntitos negros son saquitos llenos de semillitas de este tipo. ¿Okay? También hay otro ejemplo muy bueno que le pasa a uno en la casa. Cuando dejamos las naranjas, ya el fruto de la naranja también por ahí, y se llena todo de verde por fuera y uno lo toca y es un polvazal así, eso es otro hongo. Y todo ese polvito son miles de millones de estas esporitas o estas semillitas que van a tener la capacidad de enfermar otra naranja, por ejemplo. Ok. Entonces, es muy importante saber cómo es que esas semillitas se pueden dispersar y nos pueden provocar daño en otras plantas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los hongos producen enfermedades que son infecciosas, es decir, que si una planta está enferma, una planta puede ser una hoja, puede ser un fruto como la fresa, puede ser un fruto como la naranja, como el aguacate, que a veces uno lo abre y está negro por dentro, ese es otro honguito que se está comiendo el aguacate. Si sabemos cómo esas esporitas se dispersan, podemos entender por qué es que hay una naranja mala y el resto también se ponen malas. Como nos decían, una manzana podrida pudre a las demás. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque esas esporitas se van de la manzana que está podrida inicialmente a la manzana que está sana a la par. Y entonces tiene la capacidad de producir enfermedad. Ok. Entonces, por medio de esta florcita, vamos a ver cuáles son las formas en que los hongos se pueden dispersar. ¿Okay? Entonces, imaginémonos que estas esporitas son muy pequeñitas. Entonces, bueno, por eso yo traté de hacer como una flor ahí, y pensar en el polen que tienen las flores. El polen es un polvito muy fino, ¿verdad? Muy fino, que es dispersado por insectos, ¿verdad? Entonces llega la abejita, agarra ese polen en las patitas y se lo lleva a otra planta. Entonces es como para que ustedes piensen que es un polvito muy fino que puede ser dispersado, ¿verdad? Por algunos ayudantes que ya vamos a ir viendo. Ok, entonces vamos a ir despetalando esta flor para ir conociendo cuáles son las posibilidades de dispersión de estos hongos. El primero, el viento. ¿Okay? Entonces, como estas esporitas, si recuerdan otra vez el ejemplo de la naranja, que se nos pone con un polvo verde por encima, con solo que uno la toque se hace un espolvorín, ¿verdad? Verde. Y por cierto, hay que tener cuidado porque si hay personas que son asmáticos, por ejemplo, ese polvo puede ingresar a la nariz y puede llegar hasta las vías respiratorias, puede llegar hasta los pulmones y producir bronquitis y más problemas, digamos, en las vías respiratorias. Entonces, si pensamos en ese polvito que es tan liviano, entendemos por qué el viento es una forma de dispersión óptima, ¿verdad? Imagínense que la roya del café, aquel polvito que es como el chetos que le queda a uno en los dedos, imagínense que la roya del café vino a América hace bueno, como en el año, a principios de los 80, llegó a Costa Rica. Y llegó a América unos tal vez 10 años antes, procedente de África. Esa roya no es originaria de América, sino que ese hongo vino desde África. ¿Cómo vino desde África? La teoría es que vino por los vientos del Sahara. Ustedes han visto que en las noticias a veces dicen que vienen vientos de los desiertos desde África, pues que con esos corrientes de viento pues venían esporas ahí que son súper livianas y que pueden ser transportadas por el viento incluso de un continente a otro. Otra forma de dispersión, la lluvia. ¿Okay? Entonces, imagínense o piensen otra vez en el ejemplo de las florcitas de naranja. Entonces, en esas florcitas de naranja del patio, sí, las naranjas del árbol que está en el patio, pues cuando llueve, pues todas esas gotitas de agua van pegando sobre esas flores cafecitas. En esas flores cafecitas se está viviendo el hongo y esa gota hace que brinque hacia otras hojitas. ¿Okay? Si estamos hablando desde el punto de vista de los cultivos, una forma de dispersión es la maquinaria agrícola.
Esta forma es muy, muy importante porque la mayoría o muchos de los productores, sobre todo los pequeños productores, no tienen maquinaria propia, sino que la tienen que alquilar. Entonces, ellos traen el tractor de otra finca, ese tractor estuvo revolcando, por decirlo así, la tierra, ¿verdad?, de una finca que podía tener un montón de hongos ahí en el suelo y todos esos esporitas que recuerden que son muy chiquiticas, si no las podemos ver a simple vista, vienen pegaditas en las llantas de los tractores, en la pala del tractor. Bueno, un productor alquila esta maquinaria que normalmente se la dan sin lavar o sin desinfectar, la lleva a su finca y muchas veces ahí mismo lleva los hongos que van a afectar a sus cultivos. Una forma también muy fácil son zapatos. El mismo productor puede tener una zona limpia de los hongos, pero camina de una zona sucia a una zona limpia y lo lleva. Entonces, igual los animales, ¿verdad? Que pueden ser animales de granja, que tiene el mismo productor, o incluso animales silvestres, ¿verdad? Por ejemplo, este, los pericos, y les encanta comer maíz, ¿verdad? Entonces puede ser que se coman mazorcas de maíz que están enfermas, y en el pico lleven hongos, esporitos de hongos ahí, y se van a comer otra mazorca de maíz, y ahí entonces pasan estas semillitas. Insectos. Igual que las abejitas que hablábamos, que pueden polinizar las flores, pues estos insectos se van y se paran sobre lesiones, ¿verdad? Que tengan esporitas y en las patitas o en el sistema bucal, en la boquita, pueden llevar ellos esporas, comen de otra planta que está sana y la enferman. Algo también muy importante en lo que se ha trabajado mucho es en evitar que el material de siembra venga contaminado. Entonces, muchas veces el suelo, esto es un montículo del suelo, el suelo en el que sembramos las semillitas para producir las plantas, pues ya está contaminado y no se ha tratado de la forma adecuada, o compramos un almácigo, los productores la mayoría de las veces compran el almácigo, que son ya semillitas germinadas para ellos nada más trasplantarlas, y si en el lugar donde se vendieron los almácigos no han tenido suficiente cuidado, pues estas plantitas ya pueden venir enfermas. Los hongos pueden vivir también en residuos vegetales, ¿verdad? Son hojitas enfermas que se han caído, por ejemplo, las hojas del café que han estado enfermas y caen, pues ahí puede sobrevivir el hongo. Y hay algunos hongos que tienen la capacidad de producir estructuras que pueden durar muchísimos años en el campo, en el suelo, en este material, incluso después de que sus fibras, digamos las fibras del banano, que estaban contaminadas con este hongo que yo les digo que es muy destructivo, esas fibras de banano se reciclan para hacer, por ejemplo, cuadernitos ecológicos o sombreros de paja o incluso textiles, ropa. Puede ser que vengan estructuras todavía vivas en estas ropas, ¿verdad? Y que ahí se pueda dispersar el hongo de un país a otro, por ejemplo. Y al igual que la lluvia, en condiciones naturales, pues el agua de riego en los cultivos puede ser que venga contaminada, puede ser que el río, puede ser, por ejemplo, que el productor lavó la maquinaria cerca del río y entonces todo lo que estaba en las llantitas del tractor se fue al río, y después un productor que está más abajo tomó agua de ese río para regar sus cultivos y lo que hizo fue contaminar con hongos. ¿Okay? Entonces esas son las posibilidades de dispersar a esos hongos. Y como les decía, hay muchos que tienen mecanismos de sobrevivencia por largos periodos, ¿verdad? Que nosotros no sabemos que los árboles están enfermos. Por ejemplo, estos son árboles de aguacate. Aquí atrásito se ve un árbol que está más o menos, aunque ya se ve triste, lo ven como amarillo, como decaído, pero estos de aquí al frente ya están completamente muertos. Si los ven ya no tienen hojas, los tallos están todos quemados por el sol. Y eso es porque hay estructuras de los hongos que tienen la capacidad de vivir aquí abajo en el suelo y nadie se da cuenta. Y ellos están comiendo raíces de estos árboles y de un pronto a otro se murieron, se enfermaron y nadie supo qué fue. Bueno, fueron los hongos que están debajo del árbol en el suelo comiendo raíz. Y les voy a enseñar algunas de esas estructuras que los hongos pueden producir para sobrevivir por largos periodos, décadas incluso.
Ok, ahí. Entonces, vean, las esporitas son diminutas, ustedes no las pueden ver a simple vista. Hay algunas estructuras que sí podemos ver a simple vista, afinando el ojo, sí, y que están ahí en el suelo. Y esos se llaman esclerosios. Entonces, vean, son estas bolitas, parecen como confitillos o algo así, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes vendían unos confitillos que venían así, eran unas bolitas que venían así en filita como con un papel celofán. Ok, imagínense esas bolitas. Estos son, todo esto es, vean, esto blanquito que se ve aquí atrás, como algodoncito, se llama micelio. Y eso es lo que conforma el cuerpo del hongo. Entonces, el hongo no tiene cuerpo como un animal que tiene patas, que tiene hocico, que tiene ojos, ¿verdad? Sino que el cuerpo de él son solamente todas estas hebras que ustedes ven aquí, que se llaman micelio. Y este hongo, entonces, cuando ya está en una condición, digamos, de estrés, porque ya no tiene que comer, entonces lo que hace es que produce esta bolita, que es micelio, que se va como apelotando, pelotando, pelotando, ¿verdad? Se va compactando y forma esta bolita y dice, bueno, aquí me voy a quedar encerrado 2 años, 3 años, 20 años. Esto de aquí abajo a la derecha es una cebolla. Y si ustedes ven con detenimiento, hay suelo pegado, tierra como mojada, y hay un montón de puntitos negros, un montón de puntitos negros. Son esclerosos también. Estos esclerosios, de acuerdo a la literatura, pueden durar hasta 20 o 30 años enterrados en el suelo, así, deditos, haciéndose el que no están ahí, y cuando alguien vuelve a sembrar cebolla, enferma la cebolla. Entonces, por eso son estructuras de resistencia que pueden durar por mucho tiempo. Ok, entonces ahora decimos, bueno, estos hongos están por todo lado, pueden comer de todo, se pueden dispersar de todas formas, pueden venir de otros continentes, pueden venir hasta en la ropa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los combatimos? Bueno, existen algunas formas de tratar de combatir las enfermedades causadas por hongos y los vamos a ir viendo de una en una. Entonces, yo voy a ir, como esto es como una ruleta, digamos, a veces pensamos también que la forma de combatir los hongos es, bueno, no sé si alguien ha escuchado, échele un fungicida, ¿verdad? Un químico. Y esa no es la única forma, a veces creemos que es la única forma, pero aquí vamos a ver que tenemos varias formas y que la mejor manera de poder combatir una enfermedad causada por hongos y causada por cualquier otro microorganismo es la combinación de estas tácticas que yo les voy a comentar. Y es igual que como las personas, si nosotros estamos enfermos, no solamente nosotros vamos al médico y nos dicen, usted está llena de colesterol y triglicéridos y le va a dar presión alta y le va a dar diabetes. Ok, entonces mucha gente, la pregunta es, bueno, doctor, ¿qué me tomo? ¿Verdad? El doctor le dice, no, no es que me tomo, es que tiene que hacer ejercicio, es que tiene que comer saludable, es que tiene que tomar mucha agua. Y bueno, le puedo dar unas pastillitas para que se ayude, pero no solamente es que me tomo, no solamente el químico, no solo la medicina, sino que tenemos que hacer otras cosas, una integración de varias cosas para tener una vida más saludable. Es básicamente lo mismo para las enfermedades. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es tener variedades resistentes. Vamos a verlo esto muy rápidamente. O sea, una planta que aunque estemos llenos de hongos alrededor, la planta no se enferma, es inmune, ¿verdad? Ya conocemos ese término también por la epidemia que pasamos hace unos años. Hay personas que todo el mundo estaba enfermo y a esa persona no le pasó nada en la familia, es inmune. Entonces, esa es la primera gran estrategia para combatir los hongos. Sembrar plantas que aunque tengamos muchos hongos no se enfermen. ¿Okay? Otra forma es excluir. ¿Qué significa eso? Evitar que el patógeno, el hongo, perdón, que el hongo entre al área o al país donde tenemos las plantas que nos interesen. Entonces, volvemos al ejemplo del banano. En Colombia y en Perú ya está este hongo. Okay, entonces, aquí nosotros ponemos leyes, reglamentos. Esto se llama combate legal para que no entren plantas que vengan de las zonas donde ya sabemos que está el hongo. Entonces, aquí no se permite que entren plantas de la zona de Colombia donde ya sabemos que está la enfermedad. ¿Por qué? Porque la puede traer.
Ahora, si ya el hongo está presente, que son muchísimas de las enfermedades que ya tenemos en el país, lo que tenemos que hacer es evitar, ¿verdad?, que la planta entre en contacto con ese hongo o que el hongo tenga las condiciones favorables. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, por ejemplo, al arbolito de naranja, digamos, que tenemos, o digamos, si sembramos lechugas en la casa, entonces no tenerlas a la intemperie, les podemos poner algún techito plástico para que el agua, porque acuérdense que el agua puede dispersar los hongos, no me vaya a enfermar las plantas. Por supuesto, podemos utilizar químicos, ¿verdad? Como cuando el doctor nos dice que tenemos que tomar la medicina. ¿Para qué? Para tratar de erradicar lo que ya está ahí, matar el hongo que ya está ahí. Eso sería más o menos como que si yo tengo un hongo en las uñas, entonces voy a la farmacia y me compro esos tratamientos que hay que ponerse como por un mes, todos los días, me tengo que poner como un barniz ahí en la uña para ir erradicando al hongo que ya tengo ahí. Para hongos hay otras terapias también que son como ponerlos, por ejemplo, hay una enfermedad en papaya y mango, que si ustedes lo ven a veces en la feria, se ven los mangos así como todos ricos amarillitos, pero con un montón de manchitas negras. Esas manchitas negras es un hongo que se está comiendo el mango y muchas veces lo que se hace, sobre todo para mangos que se exportan, es agarrar el mango antes de que esté maduro y se pone en una pileta grande llena de agua tibia, de agua calientita, y esa agua caliente mata al hongo, pero no daña al fruto del mango. Entonces podemos hacer terapias con calor, terapia con radiación, ¿verdad? Y otra forma es, por ejemplo, lo que les decía de proteger, por ejemplo, las lechugas con alguna sombrita o digamos en melón se usa mucho y en fresa, que las plantas no se siembran directamente sobre el suelo, sino que se hacen una especie de camitas o de eras que se van a plastificar, se les pone plástico para que la planta no esté en contacto directo con el suelo, porque en el suelo recuerden que podemos tener un montón de estructuras de hongos que se van a comer a la raíz. Entonces, es muy importante, yo quiero que les ya para terminar, que les quede ese mensaje en la cabecita, que es muy importante conocer, ¿verdad? Cómo se pueden dispersar esos hongos, conocer que existen estos hongos que se pueden comer las plantas para tratar de controlarlos y entonces, si nosotros los controlamos, podemos evitar un montón de desperdicio, porque hay muchísimos alimentos que se botan, que se desperdician por problemas de hongos que se comen las plantas o los frutos, ¿verdad? Y esos alimentos son indispensables para alimentar a la población, sobre todo ahora que la población está creciendo tanto. Y bueno, ese era el mensaje que yo les quería dar, ¿verdad? No sé si hablé muy rápido, pero bueno, ahora vamos a tener un tiempo para preguntas. Les agradezco su atención y estoy a sus órdenes en lo que quieran preguntar o comentar. Muchísimas gracias, Milagro. Creo que una presentación muy concisa y muy valiosa, toda la información que nos da de mucho valor, sobre todo porque hay muchos elementos de la cotidianidad, ¿verdad? Que nos atañen a todos y muchísimas gracias por la presentación.